Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad nosotros vamos a comenzar a revisar lo que sería el tema principios básicos de ecografía en la materia de imagenología 1, ¿no? Mi nombre es la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y vamos a comenzar a explicar este tema que es un tema base de lo que sería nuestra materia en lo que se respecta a imagenología. Bueno, comenzaremos primeramente definiendo lo que es la ecografía, ¿no? Definiremos que la ecografía es un estudio que se basa en la aplicación de lo que son los ultrasonidos, que en realidad son parte de lo que es la energía mecánica, la cual por ondas de sonido, como lo vamos a ver más adelante, produce imágenes de ondas reflejadas, conocidas como eco. De ahí el nombre que se les dé, digamos, a estas imágenes creadas como imágenes ecogénicas. Y estas imágenes simplemente, digamos, se crean al cambiar estas ondas de ultrasonido de un medio de transmisión a otro, ¿no? En este caso, desde el transductor hacia los tejidos, en este caso de estudio, ¿no? Bueno, vamos a definir también qué sería un ecógrafo. Nosotros debemos saber que el aparato que nosotros vamos a utilizar para realizar una ecografía, que se conoce como ecógrafo, tiene distintas partes, ¿no? Que nosotros de forma general lo vamos a conocer ahora, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, en la imagen que, o sea, parte, digamos, de lo que son estas estas zonas específicas. Vamos a ver que, bueno, el ecógrafo cuenta con un generador de ondas de ultrasonido, también el transductor, que es el que emite las ondas de ultrasonido, tiene un convertidor, o sea, que es el mismo que se utiliza, que está presente tanto en el transductor como en el equipo de ecografía, que se encarga de, en este caso, traducir las ondas de ultrasonido y crear las imágenes, ¿no? Por eso se dice analógico digital. Vamos a ver también que cuenta con una memoria gráfica en la cual las imágenes creadas se van a ir almacenando a medida que se realice el estudio. Vamos a ver el monitor que también, o pantalla, que nos va a permitir ver las imágenes creadas durante el estudio de ecografía. Y también tenemos el cuadro de mandos que en este caso, bueno, en la imagen se lo ve como el tablero de control, ¿no? Que nos permite, digamos, especificar digamos, la potencia de las ondas de ultrasonido en cuanto, digamos, a la variación de profundidad del tejido a estudiar, ¿no? Entonces, esas son las partes importantes que nosotros debemos llegar a conocer en nuestro equipo de ecografía. Bueno, parte de lo que son, en este caso, los transductores, ¿ya? Que es una parte importante de, en este caso, nuestro equipo de ecografía. Vamos a ver que los transductores en sí son dispositivos que transforman una señal de un tipo de energía a otra, ¿no? Y vamos a ver que estos transductores, bueno, son de diferentes características. En sí tienen un efecto piezoeléctrico que transforma la energía eléctrica en sonido y viceversa, ¿no? Entonces, el transductor tiene la función de ser un emisor de las ondas de ultrasonido y también tiene la función de receptor de este sonido, ¿no? Entonces, funciona como tanto como emisor y receptor, eso tenerlo claro, ¿no? Además, vamos a ver que hemos mencionado, ¿no? Que existen diferentes tipos de transductor, los cuales, digamos, van a ser lineales, o sea, por la forma de los mismos, ¿no? Como ustedes pueden observar en la primera imagen, lineales, también de tipo convexo, o sea, por la curvatura que tienen y también, o sea, por la disposición del tejido a estudiar, y también van a ser transductores, en este caso, sectoriales. Bueno, vamos a ver que, o sea, ahora vamos a ver cuáles son los principios físicos por los cuales funciona nuestro equipo de ecografía, ¿no? Vamos a ver que en realidad se estudia todo el ciclo en el cual, digamos, se va a ir formando, digamos, la imagen a medida que se imita la onda de sonido, ¿no? Un ciclo en sí va a ser el fragmento de onda sonora comprendido entre dos puntos iguales desde su trazado, ¿no? Como ustedes pueden observar, el ciclo en sí en la imagen está graficada con esa circunferencia en el círculo amarillo, ¿no? Y está ahí su nombre, ciclo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el ciclo se va a parte del mismo, lo que sería en este caso
se va a medir la longitud de onda, que es la distancia entre dos fases consecutivas de un ciclo de una onda, y también se va a tener lo que es en la letra A, lo que sería la intensidad del sonido, ¿no? Que cuando, digamos, la intensidad va a ser alta, entonces se va a alcanzar una altura máxima de la onda del ciclo, ¿no? Y vamos a ver que también en el ciclo de esta emisión, digamos, de las ondas de sonido, interviene lo que sería la frecuencia, ¿no? Que se mide por el número de longitudes de onda por unidad de tiempo. Bueno, estudiando ya lo que sería la interacción con los tejidos, nosotros vamos a ver que, y las ondas de ultrasonido, ¿no? Entonces, se tiene en cuenta lo que sería la frecuencia del sonido por la longitud de onda, ¿no? Lo que nos va a dar un resultado igual a la velocidad de propagación de la onda en sí, ¿no? Mientras más alta, digamos, sea la frecuencia, o sea, más ondas de ultrasonido se van a generar y así, digamos, vamos a alcanzar una mayor profundidad. Eso es lo que se refiere esta interacción con los tejidos, ¿no? Vamos a ver, bueno, que la onda, en realidad, el sonido está medido por la velocidad, que sería, en este caso, 1540 metros por segundo, ¿no? Por la emisión de la frecuencia de sonidos, ¿no? De la velocidad del sonido. Y vamos a ver, bueno, que en esta tablita nosotros tenemos en sí mide, ¿no? Los distintos valores de densidad y velocidad de propagación del sonido en los tejidos. Vamos a ver que va a haber tejidos que por la densidad del mismo tejido, las ondas de ultrasonido, digamos, van a poder alcanzar una mayor velocidad, ¿no? Porque son, digamos, estructuras menos densas que otras, ¿no? Como, digamos, en este caso, digamos, como ustedes pueden observar, ¿no? La grasa, digamos, va a ser alcanzada con menor velocidad, como estamos observando, el tejido graso o el músculo, estamos viendo ahí en metros segundo, que el hueso, ¿no? Que el hueso que en este caso no permite, digamos, el paso de, en este caso, el sonido y tendría que, digamos, para crear una imagen de hueso, utilizar una mayor cantidad, digamos, de velocidad de sonido, ¿no? Bueno, entonces seguimos analizando la interacción con los tejidos, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a conocer que existe un proceso de atenuación, ¿no? A lo que se refiere a la pérdida de potencia sufrida por una señal al transitar por cualquier medio de transmisión, ¿no? En sí, la atenuación va a estar dada por que exista, digamos, un mayor recorrido de las ondas de ultrasonido a través del tejido y esto es lo que ocasiona que haya una mayor atenuación, ¿no? Que es en realidad una disminución del alcance, digamos, en este caso de la onda de ultrasonido por la profundidad del tejido, ¿no? Entonces, esto mucho, la atenuación dependerá, sí, de lo que sería la densidad del medio de propagación, como lo estaba mencionando, ¿no? Hay tejidos más densos como digamos lo sería, digamos, tal vez, digamos, una diferencia entre el músculo y la grasa. Y, o sea, la grasa es menos densa que el músculo y en este caso va a haber una mayor atenuación, podríamos mencionar, en el tejido muscular que en la grasa, ¿no? Y esto también va a variar de acuerdo a la profundidad del tejido de estudio, ¿no? Como vemos, digamos, en este ejemplo, al principio, digamos, cuando se tiene, digamos, el tejido, que el primer tejido, ¿no? En la superficie tenga un choque con las ondas de ultrasonido, vamos a ver que a medida, digamos, que se vaya esparciendo este sonido, va a existir mayor atenuación, ¿no? O sea, va a disminuir, digamos, el alcance de la onda de ultrasonido. Eso es lo que quiere decir respecto, digamos, a lo que se refiere la atenuación. Bueno, también debemos valorar otros aspectos, ¿no? Que están referidos a lo que seguimos estudiando la interacción con los tejidos, ¿no? En este caso, también algunos tejidos van a tener diferentes propiedades, ¿no? Lo que sería, en este caso, la absorción de las ondas de ultrasonido. También tienen, en algunos casos, algunos tejidos van a producir lo que sería la reflexión de las ondas de ultrasonido y también la refracción como estamos observando en la diapositiva, ¿no? Refracción simplemente que, o sea, las ondas de ultrasonido van a ser desviadas de la dirección donde están siendo emitidas, ¿no?
Bueno, vamos a ver que también vamos a conocer otro término dentro de, de este tema, que sería lo que sería la impedancia, ¿no? La impedancia o también relacionada con lo que sería la resistencia que presenta el tejido, que va a estar dado por la velocidad de propagación de las ondas de ultrasonido por la densidad del medio, ¿no? Resistencia simplemente es, o sea, hace referencia a una oposición del tejido a que, digamos, estas ondas de ultrasonido puedan atravesar el mismo, ¿no? Bueno, en cuanto a la formación de la imagen que nosotros habíamos mencionado, que por el eco, o sea, son imágenes que se forman por el eco que se crea en los diferentes tejidos al emitir las ondas de ultrasonido por el transductor del ecógrafo. Entonces vamos a ver que estas imágenes habíamos mencionado que son imágenes ecogénicas, ¿no? Y digamos, como hemos mencionado, por, digamos, la variación de imágenes que se van a crear en nuestro, digamos, ecógrafo, nosotros debemos conocer los diferentes, o sea, cómo nombrar estas imágenes, ¿no? En cuestión de refringencia, ¿no? En este caso, se tienen tres términos que ustedes deben conocer, con los cuales nosotros vamos a definir las imágenes creadas, ¿no? Entonces, el primer término que nosotros vamos a conocer sería el término de aneicoicas, ¿no? Aneicoicas, que hace referencia a imágenes que se originan cuando el haz de ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces, ¿no? Y se visualizan en el ecógrafo como imágenes negras, o sea, no existe, digamos, un eco o una refringencia o una reflexión de las ondas de ultrasonido, y simplemente las ondas de ultrasonido pasan, digamos, en este caso, este medio, ¿no? Este medio o tejido, ¿no? Y usualmente, o sea, como vamos a ver ahora, digamos, en el ejemplo que tenemos más adelante, o sea, las imágenes negras van a hacer referencia, digamos, a, digamos, espacios huecos, ¿no? Espacios huecos, como en este caso vamos a tener lo que sería, digamos, tal vez lo que sería la vejiga, por el contenido de líquido, ¿no? También vamos a ver, o sea, vísceras huecas, ¿no? En este caso. Después vamos a ver el término de hipoecoicas, ¿no? Hipoecoicas, que son imágenes que se producen cuando el haz atraviesa interfaces con poca diferencia de impedancia, y en este caso se crean imágenes grises, ¿no? Grisáceas, que son, o sea, porque estos tejidos van a crear ecos de poca intensidad, ¿no? Entonces, de ahí digamos que se hace la referencia a este término, hipoecoicas. Hipo sabemos que es menos, ¿no? O sea, por la poca ecogenicidad que estas imágenes tienen, ¿no? Y por último tenemos las imágenes hiperecoicas, ¿no? Hiperecoicas que se originan cuando el haz atraviesa interfaces con una gran diferencia de impedancia, lo que hace que se creen imágenes blancas en nuestra imagen ecográfica, ¿no? En este caso son ecos de gran intensidad, ¿no? Y, o sea, hiperecoicas, o simplemente o hiperecogénicas, ¿no? En este caso está bien dicho, hiperecoicas o hiperecogénicas, hipoecoicas o hipoecogénicas, y en este caso anecoicas o es este, ¿no? Es el término, digamos, que nosotros vamos a conocer, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar, por favor, en una ecografía. Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí diferentes imágenes que corresponden, en este caso, a un estudio de una radiografía, perdón, una ecografía vesical, ¿no? Entonces, nosotros estamos observando, si ustedes pueden observar el primer recuadro, tenemos las diferentes flechitas que están en la anterior diapositiva con diferentes colores, ¿no? Para que ustedes puedan identificar a qué nosotros, digamos, llamamos imágenes anecoicas, hipoecoicas o hiperecoicas, ¿no? En este caso, la flechita azul, como ya hemos mencionado, que está mostrando un lito dentro de lo que sería la vesícula como tal, estamos viendo una imagen hiperecoica, ¿no? Porque son imágenes, si bien no se, digamos, la densidad no nos muestra que sea una imagen totalmente blanca, porque esto hace referencia de que la imagen, digamos, esté causando una gran, habíamos mencionado, ¿no? O sea, por la gran ecogenicidad que tiene esta imagen, entonces sí hay una densidad marcada, ¿no? Que delimita en este caso bien el lito, ¿no? Por eso nosotros decimos en este caso que es una imagen hiperecoica, ¿no? La flechita, estamos hablando de la flechita azul, ¿no?
Posteriormente nosotros vamos a pasar a definir, digamos, en este caso, lo que serían las imágenes, eh, habíamos mencionado, hipoecoicas, ¿no? Hipoecoicas, que son imágenes que habíamos mencionado que van a crear, digamos, una imagen con poca ecogenicidad, ¿no? Las hipoecoicas, que estamos viendo la flechita verde. Usualmente, digamos, vamos a ver con esta refringencia lo que sería, en este caso, los parénquimas de los tejidos, ¿no? Parénquima hepático, paredes, digamos, de este, ¿no? De los órganos en sí, y que nos van a hacer referencia a este término, ¿no? Y por último, nosotros vamos a ver, en este caso, bueno, las imágenes aneicoicas, ¿no? Que estamos viendo en la flechita, en este caso, perdón, un cachito, vamos a verlo, sí, vamos a verlo en ecoicas, que vamos a ver que es, ahorita estamos viendo, ¿no? Que está en la flechita roja, por ejemplo, estamos viendo que se crea un espacio, digamos, hueco negro en nuestra imagen de ecografía, y que hace referencia a lo que sería, en este caso, estamos viendo, ¿no? La vejiga como tal, ¿no? Por la cantidad, digamos, o acumulación de líquido que hay en este órgano, ¿no? Y que no causa ningún tipo de ecogenicidad en nuestra, en este caso, en nuestra imagen, ¿no? De ecografía. Un momentito, por favor. Listo. Entonces, también debemos conocer otro principio de ecografía, que es un término que nosotros vamos a utilizar, que sería lo que es la anisotropía, ¿no? La anisotropía, que es una propiedad de algunos tejidos, de variar su ecogenicidad con cambios de angulación del transductor, ¿no? Y esto, digamos, se va a dar en algunos tipos de tejidos, ¿no? La anisotropía es una propiedad de algunos tejidos que, como ustedes pueden ver en la imagen, cuando se utiliza, digamos, el transductor en una misma región y se quiere, digamos, estudiar, en este caso, aquí se está estudiando, ¿no? El nervio mediano. Si ustedes pueden observar, digamos, por el simple movimiento del transductor, el nervio mediano va a aparecer con, en este caso, en la primera imagen, con una imagen hiperecogénica, y en la segunda imagen inferior se crea, o sea, varía la ecogenicidad, ¿no? O sea, baja, digamos, se atenúa el tejido y se hace, digamos, un poco más grisáceo, ¿no? Entonces se crea una imagen hipoecogénica, ¿no? La variación de estos tejidos, o sea, en cuanto, digamos, a ecogenicidad que tienen estos tejidos, se conoce como la propiedad de anisotropía, ¿no? Que, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, si estamos bien, eh, vamos a ver que hay algunas imágenes que van a tener este proceso, ¿no? De anisotropía, ya que es usual en este caso en los tejidos que son, digamos, de tipo nervioso, si estamos hablando de nervios, arterias y venas, ¿no? Bueno, en cuanto a la ecogenicidad tisular, que nosotros debemos conocer, en la siguiente tablita está especificado lo que son la variación de ecogenicidad de acuerdo al tejido, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? O sea, no lo vamos a leer todo, está aquí ya, digamos, la tablita para que ustedes la puedan repasar. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Las arterias, en este caso, que son espacios, digamos, por los cuales nosotros sabemos que va a pasar, digamos, la circulación sanguínea, pasa sangre, son espacios huecos, ¿no? En este caso, se van a presentar, digamos, en nuestro estudio ecográfico simple, digamos, van a presentar imágenes anecoicas, ¿no? O sea, espacios totalmente oscuros y negros, pero de forma circunferencial, ¿no? O sea, definición, va a tener una definición de estos espacios en el tejido a estudiar, y también, bueno, se tiene algunas ¿no? variaciones en cuanto a que puede ser un tejido pulsátil, o sea, que durante la ecografía, digamos, hay una variación de lo que sería, digamos, el diámetro del vaso en sí arterial a estudiar, y que no va a ser ¿no? Digamos, o sea, no va a ser de ningún modo un tejido compresible, ¿no? Como lo explica en esta tablita, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí hace referencia, ¿no? También a los músculos que, bueno, pueden ser de acuerdo, digamos, a la región, pueden aparecer como imágenes heterogéneas, la mezcla entre lo que sería líneas hiperecoicas con fondo tisular hipoecoico, ¿no? Por la variación de la ecogenicidad. Y también, bueno, en este caso vamos a ver que los nervios, habíamos dicho, ¿no? Que son los tejidos que van a presentar lo que sería, digamos,
la propiedad de anisotropía, de variar la ecogenicidad, digamos, de ser hiperecoicos a ser hipoecoicos por el movimiento del transductor, ¿no? Entonces, los nervios son, bueno, los tejidos que van a presentar esta propiedad de anisotropía, como lo hemos mencionado, ¿no? Se van a aparecer en algunas imágenes hiperecoicas y en otras hipoecoicas, ¿no? Según el sitio de estudio. Ya. Bueno, hablaremos un poco del transductor, que el transductor va a ser en sí, es parte del ecógrafo que, bueno, está constituido de 65 a 512 cristales y estos cristales tienen la función de vibrar y formar un haz de sonido que van a combinarse y van a formar un haz de sonido que va a chocar contra los tejidos a estudiar y lo que va a generar un patrón de interferencias, como estamos viendo en la imagen, ¿no? A medida, digamos, que se emitan al salir del transductor. También nosotros debemos conocer dentro de los principios de ecografía lo que sería la resolución, ¿no? La resolución que en este caso va a estar referida a la capacidad de reconocer como independientes dos puntos cercanos e identificarse como diferentes visualmente, ¿no? En este caso, a mayor resolución, nosotros vamos a tener un mayor detalle de la estructura estudiada, ¿no? Y dentro de lo que es resolución, se tiene, digamos, o sea, parte de su funcionamiento se tiene, digamos, diferentes parámetros, ¿no? Que van a interferir en la misma resolución, ¿no? En este caso, digamos, tenemos lo que sería un eje axial que va a depender de la frecuencia de emisión de las ondas de ultrasonido, que digamos en este caso, digamos en las imágenes se ve como el eje paralelo, ¿no? Después tenemos un eje lateral que va a estar, digamos, definido por la distancia focal entre lo que sería la profundidad del tejido estudiado y el eje perpendicular del, en este caso, el transductor, ¿no? Y por último tendríamos el factor elevacional, ¿no? Que, digamos, va a interferir en lo que sería el diseño o altura, en este caso, bueno, podría ser curvo en cuanto a la forma del transductor, ¿no? Entonces, simplemente la resolución va a estar dada y determinada por la frecuencia de ondas de ultrasonido y la distancia del tejido a estudiar, ¿no? Mientras más lejos esté, digamos, o más profundo esté el tejido a estudiar y más lejos del transductor, entonces va a haber una menor resolución, ¿no? O sea, menor especificidad. Bueno, en esta tablita nosotros tenemos lo que sería la resolución y penetración de las ondas de ultrasonido con distintas longitudes de onda, ¿no? Y se hace, digamos, ¿no? Una referencia, digamos, a la frecuencia de ondas de ultrasonido que se van a utilizar por el equipo de ecografía y la profundidad de penetración que puede alcanzar en centímetros, ¿no? Como ustedes pueden observar en la tablita, ¿no? Simplemente, digamos, para un conocimiento, digamos, de qué, digamos, frecuencia de ultrasonido nosotros podemos estudiar para o utilizar para alcanzar una mayor profundidad, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la imagen de ultrasonido y la optimización de la misma, nosotros para tener, o sea, una imagen óptima, estos son los factores que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Debemos tomar en cuenta la profundidad del tejido a estudiar, en este caso, bueno, la ganancia, la frecuencia de la onda de ultrasonido, el foco y en este caso también si es que vamos a utilizar lo que sería, digamos, el efecto Doppler de nuestro equipo de ecografía. Vamos a hacer también una definición, bueno, de cada uno de estos términos ahora, ¿no? Tenemos lo que sería la profundidad, que va, como hemos mencionado, ¿no? A mayor profundidad, o sea, tal vez exista una menor resolución, ¿no? La profundidad, en este caso, bueno, aquí menciona, ¿no? Mayor profundidad, visión más panorámica, menor resolución, ¿no? Es lo mismo que hemos mencionado, o sea, mayor profundidad, existirá una menor resolución, ¿no? Y bueno, en esta tablita que la podemos observar aquí en inglés, hace ¿no? Una referencia en cuanto, digamos, a la profundidad, de acuerdo, digamos, al tejido, digamos, a estudiar, ¿no? Y bueno, se hace una referencia, por ejemplo, digamos, en ¿no? Digamos, en la profundidad que nosotros, digamos, necesitaríamos alcanzar para estudiar
En este caso, digamos, el nervio ciático que está en la penúltima, digamos, escala, nervio ciático, nervio lumbar, plexo y el nervio pudendo, debería ser, digamos, una profundidad a alcanzar de 7 a 10 centímetros, ¿no? Y esta, digamos, la vamos a poder graduar con la frecuencia de sonido que nosotros podemos variar en nuestro equipo de ecografía, ¿no? Simplemente es para que ustedes vean, digamos, a qué profundidad nosotros deberíamos llegar para estudiar los diferentes tipos de tejidos, ¿no? Bueno, también hablaremos de lo que sería el efecto Doppler, ¿no? El efecto Doppler que va a estar muy relacionado con el estudio, digamos, de estructuras que tengan un intercambio de flujo, ¿no? El efecto Doppler más que todo va a estar enfocado en estudiar, en este caso, órganos o sistemas que, digamos, participen más que todo de un intercambio circulatorio, ¿no? Y lo van a ver, digamos, en una ecocardiografía, eh, ¿no? Cuando necesiten estudiar, ¿no? Entonces vamos a ver que el efecto Doppler tiene cierta definición, ¿no? Cuando un flujo se acerca al transductor, en este caso, digamos, o sea, se crea una onda reflejada que va a ser mayor y lo contrario ocurre cuando digamos, este flujo se aleja del transductor, ¿no? Vamos a ver que el efecto Doppler nos muestra estructuras en movimiento en una gama de color, ¿no? Y mediante un código de color que está establecido ya en el equipo ecográfico, ¿no? Que indica la velocidad y dirección del flujo. En este caso, nosotros vamos a ver el cambio de color cuando el flujo se acerca al transductor o a la sonda, como está mencionado aquí, el color se tilda como rojo, ¿no? Y cuando el flujo se aleja de la sonda, se crea un color azul, que se va a ver en la pantalla del ecógrafo, ¿no? Y cuando no se detecta flujo, en este caso este flujo, o sea, cuando no está, digamos, saliendo el flujo que nosotros queremos estudiar en nuestro ecógrafo, entonces simplemente es por la dirección que se tiene, en la que se tiene el transductor, que será en una dirección perpendicular a las de ultrasonido, ¿no? Que no está pudiendo captar el cambio de flujo. Entonces solamente habrá que cambiar, digamos, en este caso, la posición del transductor. Bueno, entonces vamos a ver que el Doppler, o sea, va a medir cuando el flujo se acerca al transductor, hemos mencionado que se va a crear una onda reflejada y va a ser mayor y va a salir en nuestra ecografía, ¿no? Y lo contrario ocurre cuando se aleja, ¿no? Ya hemos mencionado los cambios de color, que si se acerca es rojo, si se aleja si se aleja es azul y no se detectará el flujo, es lo mismo, ¿no? O sea, en este caso el transductor esté en contra hacia el sistema de intercambio de flujo, ¿no? Y no se refleje en este caso en la pantalla, ¿no? Vamos a ver que si el Doppler nos va a mostrar en este caso estructuras en movimiento en una gama de color y mediante este código de color nos va a poder, el equipo puede establecer la velocidad de flujo y la dirección del mismo, ¿no? Y mucho se va a estudiar, digamos, lo que es el Doppler, o sea, cuando ustedes escuchan, ¿no? De que se necesita un ecodoppler, una ecocardiografía Doppler, ¿ya? Simplemente para estudiar, ¿no? Lo que sería el flujo de intercambio sanguíneo a nivel cardíaco y valorar más que todo también lo que sería, digamos, las válvulas cardíacas, en este caso si es que hay un bloqueo, ¿no? A nivel de las mismas. Entonces está muy relacionado el Doppler con lo que sería, digamos, el sistema cardíaco, ¿no? Pero también va a poder ser utilizado en este caso, tal vez en otras estructuras, ¿no? Si es que se lo requiere. Bueno, vamos a ver también lo que sería los artefactos, ¿no? Los artefactos que en este caso se definen como ecos que aparecen en la imagen, pero que no corresponden a la misma, ¿no? O sea, simplemente, digamos, son causados por la refringencia de los tejidos, ¿no? También van a estar, bueno, dependiendo de la localización de los mismos y la intensidad, o sea, va a variar con la intensidad de las estructuras exploradas en el paciente. Cuando nosotros hablamos de artefactos, nosotros tenemos diferentes tipos de artefactos, ¿no? O sea, que son imágenes creadas que van a salir fuera de la definición que nosotros, o sea, tenemos en el órgano a estudiar, ¿no? Entonces tenemos artefactos de resolución, artefactos de atenuación y artefactos de propagación, ¿no?
Los artefactos de resolución vamos a ver que van a estar dados en sí por la resolución axial y resolución lateral, ¿no? En realidad por el cambio de dirección del transductor, ¿no? En un corte axial y en un corte lateral. Después vamos a ver los artefactos de atenuación en sí que, o sea, van a, como hemos mencionado, o sea, disminuir en este caso eh, ¿no? Nuestra resolución de imagen, ¿no? Vamos a ver que en este caso tenemos la sombra acústica, que es la sombra, ahorita vamos a mencionar la definición, ¿no? Pero la sombra que se crea posterior, digamos, a una víscera a estudiar. Vamos a ver también la sombra de refracción, sombra por límite y el realce acústico, ¿no? Y artefactos de propagación, en este caso, o sea, de propagación creado por la propagación de las ondas de ultrasonido a través del tejido. Entonces tenemos la reverberación, tenemos la cola de cometa, la refracción y la imagen en espejo, ¿no? De estas algunas son importantes que nosotros vamos a poder conocer ahora. Bueno, tenemos los artefactos, en este caso la sombra acústica o cola de cometa, ¿no? Como digamos podemos ver en la imagen, nosotros vamos a ver que se crea cuando el ultrasonido choca con una interfase muy ecogénica y no la atraviesa, ¿no? Esto puede pasar, digamos, en algún caso, digamos, contra, digamos, la pared de alguna víscera hueca, y también no va a detectar la imagen detrás de esta interfase, ¿no? También va a ser característico de las superficies óseas, ¿no? O sea, cuando las ondas de ultrasonido simplemente chocan contra el hueso y no dejan que éstas atraviesen más tejido, ¿no? Entonces, detrás del hueso se creará toda una sombra acústica que, digamos, son imágenes negras detrás del tejido a estudiar, ¿no? Como estamos viendo en la imagen, ¿no? Cuando el haz de ultrasonido choca con una interfase estrecha muy ecogénica, es donde se produce, digamos, esta sombra acústica y aparece detrás de esta interfase una serie también de ecos lineales, ¿no? O sea, ecos lineales que simplemente se muestran, digamos, en nuestra ecografía como imágenes negras detrás del tejido. Bueno, también tenemos lo que sería a estudiar, que es la imagen, digamos, que se crea en espejo, ¿no? Vamos a ver que esta se crea por una interfase muy ecogénica delante de otra imagen curva tan ecogénica como ella, produciéndose una sombra acústica posterior, ¿no? Es decir, digamos que si nosotros vemos, digamos, una imagen creada como estamos viendo aquí, ¿no? Estamos viendo una imagen ecográfica con una imagen Doppler en sí, y estamos viendo la variación, ¿no? Por la variación del flujo podemos observarla, digamos, en el Doppler por el cambio de color, pero digamos en la imagen, digamos que no tiene el Doppler, podemos ver, digamos que se ha creado, sí, una imagen en espejo que es en realidad, o sea, ver la misma imagen, ver una imagen, pero digamos en el ecógrafo, pero está, digamos, estaría, digamos, en sentido contrario, ¿no? Eso es lo que se refiere a la imagen en espejo. Bueno, en cuanto a los movimientos del transductor, simplemente digamos, ver que el transductor, o sea, es muy accesible, ¿no? Puede tener varios movimientos, como estamos observando aquí. Van a ser, por ejemplo, movimientos transversos, puede realizar movimientos curvos o circulares y también movimientos, en este caso, longitudinales, como están aquí en esta flechita, ¿no? Vamos a ver que sí puede ser que en algún caso, digamos, la ecografía pueda tener alguna desventaja, ¿no? Como los problemas para diferenciar, digamos, o identificar, digamos, algún tipo de tejido, ¿no? Y, digamos, en este caso, aquí se tiene algunos de los problemas que surgen, ¿no? Como sería, aquí dice comprimir o compresión, cuando, digamos, algún tejido, digamos, en este caso las venas, colapsan o se cierran, ¿no? Abruptamente y no permiten, digamos, su estudio. También vamos a ver que los tendones y ligamentos por debajo del nervio, en este caso, digamos, al mover la extremidad, tendones por digamos, el efecto de anisotropía, van a crear un diferente, habíamos mencionado, ¿no? Tienen diferente cogenicidad, ¿no? Y variar en sí, digamos, hacernos variar en la imagen, ¿no? De estudio. Y también ver los ganglios, bueno, que en este caso los ganglios que son redondos y que pueden tener un acompañamiento de algún nervio cilíndrico, ¿no? Y confundirse, digamos, con alguna estructura similar, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso las imágenes ecográficas. Estamos viendo, bueno, el estudio de vasos, aquí está
se plasma en la imagen, ¿no? Tanto, digamos, ahí está, ¿no? La estructura femoral y vena femoral. Como ustedes pueden ver, o sea, como son vasos, vamos a ver que en su interior se crean imágenes totalmente anecoicas, imágenes negras. Sin embargo, hay una definición, ¿no? En la parte superior, digamos, que se puede observar la circunferencia del vaso, ¿no? También tenemos, bueno, ahí está, ¿no? La vena yugular interna. En cuanto, digamos, al estudio de los huesos, habíamos mencionado, ¿no? Que los huesos van a tener, o sea, presentan una oposición, digamos, al paso de las ondas de ultrasonido y van a crear imágenes con gran refringencia, o sea, imágenes hiperecogénicas, como estamos observando aquí, ¿no? Hace referencia al trocánter mayor, digamos, en la definición y el húmero, ¿no? Si bien, digamos, el tejido óseo es un tejido, digamos, que también se puede estudiar con una ecografía, el método de estudio imagenológico de elección no es la ecografía para estudiar, digamos, hueso, ¿no? Se puede visualizar con ecografía, pero no es el método de elección, ¿no? Nosotros, para estudiar, digamos, simplemente tejido óseo, nosotros tendríamos que utilizar lo que sería una radiografía simple, ¿no? Una radiografía simple que nos va a dar mayor detalle por ¿no? Mayor detalle por el mecanismo de estudio que utiliza la radiografía, ¿no? Y si ustedes pueden observar aquí detrás, digamos, del húmero, ¿no? O incluso detrás del trocánter mayor, se ve, digamos, una imagen negra, ¿no? Si ustedes ven hacia abajo, vemos una imagen negra, o sea, anecoica, porque sabemos que estas imágenes, o sea, como impiden el paso, habíamos mencionado, ¿no? Impiden el paso de las ondas de ultrasonido, entonces creará lo que es la sombra acústica, ¿no? Simplemente esas especificaciones, ¿no? Espero que las puedan tener en cuenta. Después vamos a ver las fascias, ¿no? Las fascias que también vamos a poder, o sea, las aponeurosis que también pueden ser estudiadas, digamos, por ecografía, digamos, para ver la acumulación de líquidos entre las mismas. Sin embargo, digamos, las fascias igual presentan ¿no? Digamos, un mecanismo de anisotropía, pero como ustedes pueden ver, digamos, aparece, ¿no? De forma lineal, digamos, en nuestra ecografía. Vamos a ver también el estudio de pleura y adenopatías. En este caso, bueno, se hace la diferenciación entre la pleura y la primera costilla, ¿no? Y esto obviamente, bueno, aquí está especificado en nuestra ecografía, pero nosotros, digamos, al utilizar el transductor, vamos obviamente a estar ya, digamos, vamos a tener una primera localización de acuerdo a la región que nosotros estemos estudiando, ¿no? El transductor obviamente en este caso está en la región torácica, ¿no? Y en este caso, bueno, adenopatía, también, digamos, podemos llegar a estudiar con ecografía lo que sean ganglios, pero más que todo, digamos, en ganglios, nosotros, digamos, si es que, digamos, quieren especificar la presencia de algún tipo, digamos, de, no sé, anormalidad, digamos, como la presencia, digamos, de tumores en nivel de estos ganglios. Entonces, simplemente nos puede servir, digamos, otra clase de estudios que en este caso tal vez tendrían que ser de tipo invasivo, ¿no? Como una biopsia, digamos, de aspiración fina, para especificar, digamos, el tejido, ¿no? Que por qué, digamos, está presentando, digamos, una adenopatía el paciente y acompañado de otros estudios que van a estar relacionados con la patología, ¿no? Bueno, y digamos ya terminando, digamos, un poco ya lo que sería explicación, vamos a ver, digamos, el cuidado del transductor en cuanto a esterilidad del mismo, ¿no? Sabemos que siempre debe haber una limpieza, digamos, ¿no? Del equipo de ecografía. En este caso, bueno, se puede utilizar, o sea, para que, digamos, no entre en contacto con el paciente, ¿no? Cuidar, digamos, la esterilidad del mismo y cuidar también a nuestros pacientes de alguna, digamos, infección nosocomial, ¿no? Que nosotros podamos ser causantes de que alguna enfermedad se les pueda transmitir entre ellos. Entonces, simplemente es cuidar el contacto del transductor, ¿no? Que se lo puedes realizar con un guante estéril, como estamos viendo ahí, Tegader. También, digamos, cuando es una ecografía transvaginal, se utiliza, ¿no? O sea, se protege, digamos, el transductor con un preservativo y también se utiliza lo que es el gel para facilitar, digamos, el movimiento del transductor a través digamos, de la piel del paciente, ¿no? Y que nos ayude, digamos, en tener un mayor movimiento, ¿no? Durante el estudio ecográfico. Bueno, vamos a ver también la limpieza del transductor es importante, saber que siempre, digamos, debe tener una adecuada capacidad bactericida, viricida y fungicida para evitar la transmisión de enfermedades. Bueno, y siempre, digamos, se utilizará, digamos, en la limpieza sí se utiliza un tiempo requerido corto, no es un equipo que se pueda esterilizar, pero sí se puede desinfectar.
No existe, sí, debemos verificar que no exista contaminación ambiental, que no sea dañina, sí, digamos, el desinfectante para la sonda ecográfica, utilizar, sí, alcohol, más que todo, digamos, en el cambio, digamos, de pacientes, ¿no? A estudiar alcohol en pacientes de riesgo, como en este caso, pacientes, los neonatos, inmunosuprimidos, o pacientes trasplantados, ¿no? Que sean susceptibles a entrar, digamos, en contacto con alguna bacteria que pueda producir algún tipo de sepsis en el paciente, ¿no? Bueno, en cuanto a la técnica ecográfica, ya estamos terminando, jóvenes. Siempre, digamos, tomar en cuenta, ¿no? Es un método no invasivo, ¿no? Es el primer método de estudio que se puede sugerir, digamos, para estudiar órganos a nivel, o sea, en todo lugar nosotros vamos a poder utilizar la ecografía porque es un método no invasivo, siempre y cuando, digamos, eligiendo el transductor adecuado para la zona de estudio, ¿no? Vamos a ver que, bueno, aquí menciona, ¿no? Miembro superior, sonda lineal, miembro inferior, sonda convexa, ¿no? Ese es, digamos, como un principio que se utiliza, ¿no? Si van a estudiar miembro superior, se utiliza una sonda lineal. Si se utiliza se estudia miembro inferior, una sonda convexa, ¿no? Establecer también la profundidad del campo de estudio, ¿no? Sabemos que, digamos, lo habíamos mencionado ya, ¿no? Pacientes obesos, o sea, es complicado utilizar una ecografía por la sobreposición del tejido adiposo, ¿no? Establecer también la posición del foco de acuerdo, digamos, a la región a estudiar, ajustar si la ganancia general que suceda, digamos, en el equipo de ecografía y ajustar el tiempo de compensación, ¿no? De ganancia de compensación. Un momentito, por favor. Mm, Y bueno, a ver, un momentito. Y bueno, les agradezco, queridos estudiantes, por su atención. Muchas gracias.